Si Dios al principio creó vida desde la nada, ¿por qué entonces debiésemos dudar de la capacidad de Dios que tiene para poder recrear la vida y restaurar su identidad original? Vamos a repasar un poco acerca de este punto en el Antiguo Testamento. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. En este lugar repasamos y estudiamos la palabra de Dios. Que les habla el pastor Esteban Díaz. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder repasar un poco acerca de la Escuela Sabática y del estudio que tiene para esta semana. El título es La esperanza del Antiguo Testamento. Y lo que vamos a hacer es revisar un poco algunos textos que son claves, que nos hablan acerca de esa esperanza de resurrección, de que un día vamos a encontrarnos con nuestro Salvador cara a cara y de que la muerte no es lo definitivo, no es lo último, tiene solución también. Y para eso vamos a comenzar yendo al versículo para memorizar que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19. Y dice lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios tiene esa capacidad para salvar a las personas, para restaurar, para regenerar la vida. Y Abraham confió en eso. Y nosotros también podemos confiar cada día en las promesas del Señor. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente porque podemos estudiar tu palabra, podemos estar contigo, Señor, podemos abrir las Escrituras y recibir esperanza, confort para nuestra vida. Señor, tú dirígenos en este estudio. Hemos estado estudiando acerca de la muerte en la palabra de Dios y sin duda, Señor, tú nos sorprendes porque para ti, Señor, la muerte tiene solución. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, Señor, de que si en algún momento hemos perdido algún ser querido, en ti, Señor, tenemos la esperanza de poder volverlo a encontrar. Bendícenos, Señor, al repasar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos que me están escuchando, no olviden, si me están viendo a través de YouTube, poder suscribirse también, poder seguirnos a través de las redes sociales, porque cada semana estamos repasando la palabra de Dios y todos los días también subimos un video devocional donde estudiamos un capítulo diario de la Biblia. Ahora estamos repasando el segundo libro de Samuel. Entonces quiero que me acompañen a sus Biblias porque el día domingo nos hablaba de una promesa que se encuentra en el libro de Job. Cuando nosotros hablamos de la muerte, hablamos de los sufrimientos, hablamos de las pruebas, sin duda, Job es el gran actor, es uno de los personajes principales que tratan de explicarnos estos asuntos que son tan importantes y relevantes para nuestra vida. Vamos a ir a Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Si tienen sus Biblias, vamos a repasarlo juntos. Y dice lo siguiente: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Acá Job está hablando acerca de mi Redentor. Yo sé que voy a ver a mi Redentor. La palabra hebrea para Redentor es Goel, que se puede traducir como un pariente redentor cercano, puede ser también defensor, puede ser vindicador, protector. La palabra Goel se utiliza cuando vos, por ejemplo, la historia de Ruth, quiere, ¿cierto?, como pariente cercano, redimir a Ruth, es decir, es alguien que se hace cercano a nosotros. Él es nuestro redentor, es nuestro Goel en hebreo. Y eso es muy importante. Como sabemos, Job no comprende muy bien en el estado en el cual se encuentra, es decir, él está entre el conflicto entre el bien y el mal. Y él no sabe lo que está pasando, no sabe que hay un conflicto entre Satanás y Dios allí, pero él lo está viviendo, es decir, las consecuencias se ven también en su vida. Job desconoce todo aquello, pero es parte de este mundo que lo hace parte también del conflicto. Pero él tiene una firme determinación de ser fiel a Dios. Cuando uno ve, por ejemplo, Job capítulo 13, versículo 15, nos dice que aunque él me matare, en él esperaré. Job confía en el Señor.
Él está en medio de este conflicto, no logra entender del todo, simplemente sabe que está sufriendo, simplemente sabe que en algún momento le puede tocar la muerte, por eso él dice, bueno, yo sé que mi Redentor vive y es capaz de ver más allá porque son palabras proféticas y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, es decir, después de que yo haya muerto, Job dice y asegura, en mi carne he de ver a Dios, es decir, en su cuerpo. Job no habla de una esperanza, de un espíritu, ¿cierto? No está diciendo, he de morir y he de ver a Dios inmediatamente a través de mi espíritu, no, sino que está diciendo, en mi carne. Y lo dice así, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no los de otro. Job logra ver más allá de su sufrimiento, más allá de su dolor. Él tiene la certeza y la seguridad de que ha de encontrarse con el Señor cara a cara. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo en este momento, quizás has pasado por dificultades, quizás has pasado por problemas últimamente, pero esta es la esperanza de Job y esta también tiene que ser nuestra esperanza, es decir, poder volver a ver a Dios, poder verlo a Él, saber que todas estas pruebas, todas estas dificultades, la muerte misma que todos nosotros tenemos que pasar, tiene una solución y la solución está en Cristo Jesús. Solamente en Él nosotros tenemos esperanza de resurrección. Y esta misma carne ha de ver al Señor, como dice Job. Y esa es nuestra gran esperanza. Si nosotros hemos pasado por dificultades, hemos perdido a un pariente cercano, aquí nosotros, cierto, en Job podemos tener aliento y aliciente para nuestra vida. Pero no solamente Job, sino la palabra de Dios nos daba promesas, ¿no? Promesas en todo el Antiguo Testamento, es decir, es la esperanza del Antiguo Testamento. Esto no es algo solamente que está en el Nuevo Testamento, no es algo que está en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y que los muertos en Cristo van a resucitar primero. No, nos está hablando de Job, nos está hablando de los personajes del Antiguo Testamento, que ellos tenían esa misma esperanza. Por ejemplo, el día lunes nos hablaba del Salmo 49. Si ustedes me acompañan con sus Biblias, vamos a ir al Salmo capítulo 49 y vamos a leer parte del Salmo. Comienza así el Salmo 49. Oíd estos pueblos todos, escuchad todos los habitantes del mundo, tanto los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré el proverbio de mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? Los que confían en sus bienes y de muchas riquezas se jactan, y ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Miren lo que está diciendo acá el salmista, aunque las personas tengan riquezas, jamás en ningún momento van a tener un redentor. Ya hablamos que el redentor es Goel y hace referencia a un defensor, a un vindicador. ¿Quién nos puede defender ante la muerte? ¿Quién se puede librar que con su mucha riqueza de la muerte? Nadie. Nadie puede salvar a su hermano. Dice, pues la redención de su vida es de alto precio que no se logrará jamás. Solamente Dios pagó ese alto precio para que viene adelante para siempre sin jamás ver corrupción. Y acá está, ¿no? Acá nosotros lo tenemos, es decir, para poder vivir sin corrupción, para poder vivir eternamente, tenemos que aceptar a quien pagó ese precio. Versículo 10. Pues se ve que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otras sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan su nombre a sus tierras, pero el hombre no gozará de honores para siempre. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, pero al final todos vamos al mismo lugar. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos, por la mañana se consumirán su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios, dice acá el salmista, redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Miren lo que está diciendo acá el salmista.
Dios me va a redimir, Dios me va a salvar. Él es mi redentor, es mi Goel y me va a librar del poder del Seol, del poder de la tumba, de la muerte, porque Él me tomará consigo. Es decir, las personas que viven lejos de Dios, las personas que confían en sus riquezas, tienen un mismo fin, tanto el necio como el sabio. Todos perecemos, todos vamos a llegar al mismo lugar. Desnudo vine, dice Job, y desnudo me voy, vuelvo a la tierra. Del polvo fui hecho, al polvo tengo que retornar. Pero finalmente es Dios quien es el único que tiene la capacidad de redimirnos del Seol y de ese poder, ¿cierto?, de la muerte. Él me rescatará. Versículo 15 dice, en hebreo es padá, que quiere decir recuperar, que quiere decir redimir del Seol, es decir, de la tumba. El salmista acá está declarando su esperanza frente a la triste realidad de la muerte que acontece a todos los seres humanos, a todas las personas, porque todos llegamos al mismo lugar. Pero el Salmo 49 sin duda es un salmo muy hermoso, porque nos promete el Señor librarnos de las garras de la muerte. Y no solamente eso, sino que también el Señor promete restaurarnos, nos promete vida eterna. Si nosotros nos vamos al día martes, ya nos habla y va ampliando un poquito el tema, ¿no? Porque acá nosotros solamente tenemos palabras de esperanza. Salmo 71, si ustedes me acompañan para allá, vamos a avanzar unas pocas páginas más. Y en el Salmo 71 nosotros también tenemos esperanza. Nosotros también tenemos seguridad y salvación en el Señor. Dice, en este salmo el salmista busca seguridad, busca esperanza en Dios mientras está rodeado de enemigos, de acusadores falsos que dicen que Dios lo ha abandonado. Dice acá que el pasado le da fuerza, le da fortaleza al salmista porque él recuerda a su Dios y recuerda cómo el Señor lo libró en el pasado, cómo el Señor lo acompañó, cómo el Señor lo ayudó en momentos de crisis, en momentos donde él realmente necesitaba a su Salvador. Pero también nos dice acá el versículo, si ustedes me acompañan acá, el versículo 20 del Salmo 71. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. La expresión me levantarás de los abismos. Abismos, la palabra hebrea ahí es tejón, es decir, fondo, profundidad, ¿no? Es el Seol, es lo más hondo de la tierra. Lo que está diciendo acá es que el Señor nos va a levantar, ¿cierto? Desde el fondo de la tierra, de donde nosotros volvimos a una esperanza de resurrección futura. Acá el salmista está viendo mucho más allá, es decir, de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Es decir, solamente Dios tiene esa capacidad para poder levantarnos de la muerte. Sin duda, lo que más quisiera el ser humano es poder vivir por la eternidad. Por eso, de alguna manera, las personas se mandaban a hacer estatuas, ¿no?, en la roca, porque la roca es eterna. Y el hecho de poder perpetuar su historia por la eternidad era lo más importante para muchas personas. Pero nosotros no tenemos la vida eterna. Aunque nos cuidamos mucho de nuestra salud, este cuerpo mortal va a envejecer. Y el único que puede librarnos del poder de la tumba es el Señor. Y lo está diciendo acá, ¿no? En el Salmo 71. Está declarando, ¿cierto?, esa fortaleza. Podemos pasarla mal en este mundo, pero tenemos la seguridad de que en Cristo Jesús tenemos esperanza. Día miércoles. Día miércoles nos hablan de tus muertos vivirán. Y cuando uno va a Isaías, ustedes me acompañan acá a uno de los mayores profetas, que es el profeta Isaías, en el capítulo 26 se nos asegura acá, y hay una esperanza y un contraste entre aquellos que han de vivir por la eternidad y aquellos que han de morir por toda la eternidad. Dice el capítulo 26, versículo 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Este capítulo 26 se le conoce como un pequeño apocalipsis, Isaías capítulo 26. Y miren lo que dice el versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. Nos está diciendo acá y está colocando dos contrastes, es decir,
Hay personas que van a morir por la eternidad, versículo 14, perdón, no van a resucitar, van a fallecer, no vivirán porque el Señor los castigó, porque finalmente recibieron la recompensa de lo que ellos mismos eligieron. En cambio, el versículo 19 nos habla de que van a despertar, van a cantar aquellos moradores del polvo, porque el Señor los va a resucitar sus cadáveres. Esos muertos van a vivir. Entonces tenemos unos que no viven y tenemos otros que viven. Nuestra vida, como lo sabemos, es pasajera. Y en nuestra condición de fragilidad como seres humanos, tenemos la opción de poder elegir. ¿Qué camino vamos a elegir? ¿Con quién vamos a ir? ¿Vamos a vivir por la eternidad o vamos a escoger el camino de la muerte? Tenemos libertad para poder elegir, pero somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Querido amigo, querida amiga, ¿qué me estás oyendo en este momento? ¿Ya tomaste tu decisión? ¿Decidiste por Jesús? ¿Decidiste por Dios? Es lo más importante que nosotros podemos hacer. Hay muchas personas que esperan toda su vida. Recuerdo hace poco haber visitado a un señor que estaba sufriendo en su condición en el campo. Y este señor estaba mal, su familia me pidió que orara por él, que de alguna manera él estaba arrepentido, él quería recibir el perdón, él quería ser restaurado, él quería entregarse al Señor, pero ni siquiera podía hablar. Y cuando yo fui a visitarlo, estaba muy delgado, tenía una enfermedad muy grave, pero no podía morir, es decir, no podía descansar. Estaba sufriendo, jadeante, seguramente tenía unos dolores que son insoportables por su enfermedad, pero era triste poder ver la condición, ni siquiera podía comer y ahí estaba el hombre. Y lo único que quería la familia es que de alguna manera él pudiera estar en paz, en paz. Y aunque es triste despedirse de un ser querido, que la muerte nos separe, porque estaban los hijos allí, era su padre y nadie quiere despedir a un ser querido. Pero a veces lo único que necesita una persona es poder descansar. Pero el caballero no podía descansar. Entonces al conversar con él, al hablarle, al orar por él, al leer un pasaje de la Escritura, le recordé la esperanza. Le dije que si él estaba arrepentido verdaderamente, el Señor perdona sus pecados y él iba a tener la esperanza de la vida eterna. Y aunque el hombre no podía entregarse al Señor a través del bautismo, el hombre asintió como pudo, su corazón latía más fuerte y el hombre se entregó al Señor en esa tarde. Yo fui en la tarde y ya cuando cayó la noche, al otro día me informaron que durante esa noche el hombre pudo descansar por fin. Durmió, es decir, falleció. Ya con su dolor él no podía más, pero después de esa oración él quedó más tranquilo, él quedó en paz. Hay momentos donde uno solamente tiene que entregarse al Señor por completo y saber que el Señor nos perdona, el Señor de alguna manera nos recibe, nos acepta para que en algún momento tengamos la esperanza de la vida eterna. El mensaje sin duda no era solamente para él, sino también para sus hijos, para toda la familia que estaba allí presente, porque por fin pudo descansar. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tomar esa decisión cuando estamos en esas condiciones, cuando estamos mal, cuando ya se viene la muerte. Lo mejor que podemos hacer es elegir por el Señor y desde antes aprovechar nuestra vida junto a Jesús. Bueno, la palabra de Dios es clara. Daniel, vamos a ir a Daniel capítulo 12, el día jueves, los que duermen en el polvo. Y acá el libro de Daniel nos declara algo que es importante. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá tenemos los dos caminos que nos menciona el libro de Isaías. Algunos van a despertar para vergüenza eterna y otros para vida eterna. Aunque también a la vez esto nos hace mención de una resurrección especial
en el tiempo de la venida de Jesucristo. Es decir, si esto lo complementamos con el libro de Apocalipsis, ustedes me acompañan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, también nos habla acerca de la resurrección, cuando Cristo llegue en las nubes. Y nos dice acá el libro de Apocalipsis que todo ojo lo va a ver cuando Él llegue en las nubes. Entonces, ¿quiénes serán los que lo verán? Bueno, acá lo deja claro en el versículo 7 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y dice, así lo voy a leer: He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y acá está, la resurrección especial. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Es decir, van a haber algunos que van a resucitar, que crucificaron al Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez, que no creyeron en Él, se burlaron de Él, que van a resucitar para poder ver con sus propios ojos que todo era verdad, de que Cristo es el Rey de Reyes y de que crucificaron al Salvador. Se van a despertar para vergüenza y confusión eterna. Pero otros también se van a levantar para la vida eterna, para caminar para siempre con nuestro Salvador. Y yo quiero estar en ese momento. Y sin duda tú también quieres estar en ese momento. Dice el versículo 1 que se va a levantar Miguel en ese tiempo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel significa quien es como Dios. Y ya el capítulo 8 del libro de Daniel, en el versículo 11, nos presenta como el príncipe de los ejércitos. En el versículo 25, el capítulo 8, es el príncipe de los príncipes. En el capítulo 9, versículo 25, es el Mesías príncipe. Y acá nosotros tenemos que es Miguel, el gran príncipe, el que se va a levantar para poder salvarnos a todos. Solamente uno se va a levantar para poder gobernar, y es Jesucristo. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar en esta tierra, para poder salvarnos a todos nosotros y poder traernos resurrección, para poder traernos vida eterna. Nosotros repasamos a través del libro de Job, a través de los Salmos, Isaías, el libro de Daniel. Todos los libros del Antiguo Testamento nos apuntan a la misma dirección, es decir, a la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Esto no es algo, como ya mencionamos, solamente del Nuevo Testamento. Esto es algo que está desde el principio. Dios prometió enviar a su Hijo, el Mesías, a morir por cada uno de nosotros, y en algún momento el Mesías va a volver para poder traernos salvación, justicia a toda la humanidad. Y yo quiero estar preparado para ese momento. Tú también, yo creo que quieres estar preparado. Tenemos que estar listos. Jesús viene pronto y con Él tenemos la certeza de que este cuerpo mortal va a resucitar. Y por lo tanto, tenemos que desechar toda fábula, toda mentira, ¿no? Toda concepción dualista griega de que nos habla en algunas partes de la Biblia de que el espíritu va a quedar, ¿cierto? El espíritu se va al cielo o el alma, ¿no? Se va al cielo inmediatamente. No, no es así. Este cuerpo, esta carne, como dice Job, va a ver a Dios, va a ver a nuestro Redentor. Vamos a verlo cara a cara con nuestro cuerpo, ya un cuerpo perfecto, un cuerpo resucitado, pero nos encontraremos con Jesús. La palabra de Dios es clara, no hay un alma que se separa, no hay un alma que se va al cielo, no hay un alma que en este momento se encuentra con Dios, ¿no? No existe tal cosa. La esperanza es la esperanza de la resurrección, la esperanza es la esperanza de que en algún momento Cristo tiene el poder para poder levantar a todos los muertos del polvo de la tierra. Y lo reitero porque esa es nuestra gran esperanza. Bueno, querido hermano, querida hermana que me estás oyendo en este momento, que el Señor te pueda bendecir, que nosotros podamos ser fortalecidos con estos textos bíblicos. Cada vez que nosotros nos enfrentemos a la muerte de un familiar, o cada vez que nosotros veamos, ¿cierto?, a un amigo sufriendo, cada vez que nosotros veamos a un vecino, a alguien cercano, tenemos estos textos bíblicos en Salmos, en Isaías, en Daniel, en el libro de Job, que hay esperanza. Y esto es lo que hay que resaltar cuando nosotros conversemos con aquellas personas que están pasando por esta experiencia de perder a un ser querido. En la palabra de Dios hay esperanza. Hay esperanza. Está la fortaleza que nosotros necesitamos para poder enfrentar las pérdidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe durante esta semana. Un abrazo grande. Vamos a orar para poder terminar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque a través de tu palabra
A través de estos distintos versículos nosotros encontramos fortaleza, Señor. Tú eres nuestro redentor, es decir, nuestro pariente redentor, nuestro defensor, aquel Señor que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes la capacidad de despertarnos del Seol. Eso nos da fortaleza, Señor, de que puede venir la muerte, Señor, pero nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resucitar. Por eso el libro de Apocalipsis nos menciona: bienaventurados los muertos que ahora mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza. Gracias, Señor, porque tenemos este mensaje tan precioso que nos da fortaleza y nos da ánimo, Señor. Ayúdanos también a poder compartirlo con aquel que no lo ha oído, no lo ha escuchado, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.